Dicen que los perros oyen 1000 veces mejor que los humanos, pero mis schnauzers tienen un superpoder aún mayor: escuchar una bolsa de comida antes incluso de que yo la toque. Y así empieza cada mañana en mi casa, con 2 peludos que se despiertan antes que el sol, activados por la mínima sospecha de desayuno. Primero abre los ojos Sammy, el sabio, lento, elegante, como quien calcula la física cuántica antes de mover una pata. Luego despierta Rocco, que no abre los ojos, los dispara. Pasa de estar dormido a modo cohete en menos de un segundo. Si existiera una competencia de reacción perruna, él ganaría sin discusión. En cuanto perciben mis pasos hacia la cocina, comienza la carrera del día. El silencio matutino desaparece y se transforma en una explosión de patitas, barbas agitadas y respiración de ultra velocidad. Sammy se mueve como un estratega militar. Toma el camino más corto, esquiva muebles, evita resbalar. Todo calculado. Rocco, en cambio, no corre. Atraviesa. Va por donde sea, como sea, a la velocidad que sea. Aunque eso signifique chocar contra una pared en el proceso. Pero él sigue. La croqueta es su destino. Cada mañana los veo competir como si el trofeo fuera un filete entero y no un par de bolitas de comida seca. Y lo más gracioso es que llegan al bowl al mismo tiempo, pero con energías completamente distintas. Rocco se lanza directo, cae sobre su plato como si llevara 3 días en el desierto. Sammy, en cambio, realiza su ritual ancestral. Huele, examina, inclina la cabeza. Parece un crítico culinario analizando la calidad del desayuno. Y recién entonces, cuando todo está científicamente aprobado, empieza a comer. Rocco mastica como si tuviera una emergencia. Sammy mastica como si estuviera en un spa. Y yo observo esta escena todos los días, preguntándome cómo 2 schnauzers pueden ser tan diferentes y tan iguales al mismo tiempo. Cuando por fin terminan, ocurre el momento más adorable y más gracioso del día: el estiramiento oficial. Sammy lo hace con clase. Patas adelante, estira la espalda, relaja el cuello. Perfecto, profesional. Rocco, bueno. Rocco se estira como un acordeón desordenado. A veces se le va una pata, a veces se cae, a veces se estira demasiado y queda mirando al techo sin saber cómo llegó ahí. Pero lo mejor viene después. Con la panza llena y el cuerpo estirado, los 2 se dirigen a su casita de madera. Es su refugio, su templo, su mansión personal, aunque tenga un solo piso y sea del tamaño exacto para que entren ajustados. Sammy entra primero, siempre con dignidad. Rocco lo sigue, a veces empujando un poquito, porque la paciencia no es su fuerte. Y ahí, adentro, se acomodan juntos como 2 viejos sabios peludos que ya cumplieron con su misión del día. Ahí se quedan, descansando, respirando tranquilos, disfrutando su pequeño hogar de madera, hasta que escuchan la palabra mágica: cena. Entonces la historia vuelve a empezar. Así son mis mañanas con Sammy y Rocco, caóticas, cómicas y absolutamente perfectas, porque en esta casa la croqueta mueve montañas y schnauzers también.